Hoy vamos a ver un tema nuevo, MCM y MCD. Entonces, a practicar. El mínimo común múltiplo se lo conoce como MCM. ¿Y qué significa esto? Que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el número de menor valor que es múltiplo de ellos, distintos de cero. A continuación, veremos su forma de resolverlo mediante algunos ejemplos. Vamos a ellos. Muy bien, vamos a empezar con MCM, mínimo común múltiplo. ¿Esto qué significa? Vamos a buscar el mínimo de los múltiplos entre dos o más números, ¿sí? Lo vamos a explicar de tres formas diferentes para que ustedes entiendan el procedimiento. Y van a elegir siempre el que más les guste. Para encontrarlo se utiliza de tres maneras diferentes, como ya dijimos. Pero vamos a empezar con el primero, ¿sí? Si vamos a buscar entre dos números, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre el número 6 y el número 8. ¿Bien? Entonces, acá lo único que tengo que hacer es buscar los múltiplos de cada uno. Significa que voy a buscar los múltiplos del número 6 y los múltiplos del número 8. Los múltiplos son infinitos, entonces empiezo a buscar las tablas. Acuérdense siempre tener la mano. 6 por 1, 6 por 2, entonces vamos poniendo los datos. Y acá tenemos todos los datos colocados de cada una de las tablas. Entonces, fíjense, entre el 6 y el 8 tengo que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo número que se repite en los dos números a la vez? Significa que acá tengo la tabla 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, hasta el infinito. En el otro sigo lo mismo, 8 hasta el infinito. ¿Qué pasa? Yo lo que necesito acá es encontrar cuál es el primer número que se repite. Entonces, mirando los dos múltiplos de cada uno de los números, vamos a encontrar qué número. Y encontramos que el número 24 es el que se repite en ambos números. Entonces, el mínimo común múltiplo de entre 6 y 8 es el 24, que es el primer número que se repite en ambos números. Pueden ser dos o más números. Eso lo vamos a ir viendo con el transcurso del video. Otro método que utilizamos para encontrar el mínimo común múltiplo es usando la teoría de conjuntos. Entonces, para buscar los conjuntos necesito factorizar cada uno de los números en factores primos, algo que también hemos visto en videos anteriores. Entonces, fíjense, si yo tengo el 6 y tengo el 8, al 6 lo voy a descomponer en dos números primos. Significa que los únicos dos números que pueden dar la multiplicación 6 es 2 por 3. En el 8 voy a hacer lo mismo. ¿Qué dos números multiplicados me va a dar 8? Entonces 2 por 4. Pero el 4 sigue siendo un número compuesto, entonces lo tengo que otra vez factorizar, significa 2 por 2. ¿Qué pasa acá? Acá ya tengo todos los factores primos. 2, 3, 2, 2 y 2. Bien, ¿qué se utiliza en este procedimiento? La teoría de conjuntos. Significa que voy a unir los dos conjuntos, bien, el conjunto del 6 y del 8, con una característica muy especial. Fíjense, ¿qué número se repite entre el 6 y el 8? Entonces, yo si veo todos estos números, tengo que el número 2 y el número 2 se repiten. Lo voy a tener que poner como el 2, ¿sí? Porque es un número que se repite en ambos. Es la intersección entre el primer conjunto y el segundo. Entonces, fíjense, este 2 se repite aquí. Ahora, el 6, ¿sí? Le falta el 3, entonces al 3 lo voy a tener que poner aquí. ¿Bien? Y acá, ¿qué pasa? Me sobran dos números que son 2, 2 que no se repiten en el primer conjunto, entonces este pertenece al conjunto del número 8. Entonces voy a poner 2 y 2. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo todos estos conjuntos, significa que hay un número que se repitió, que es el 2, que está entre los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todos estos números para que me dé el mínimo común múltiplo. Fíjense, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, que es el número que estábamos buscando. Sabiendo los dos procedimientos anteriores, ahora vamos a utilizar el tercero, que es la descomposición en números primos. Pero se hace con un método matemático que es el que vamos a utilizar casi siempre, de aquí y en años posteriores. Entonces, fíjense, voy a tener que buscar entre el 6 y el 8 los factores primos. Entonces voy a utilizar un método,
6 y 8. Y voy a utilizar la descomposición. Acuérdense que los números que están a la derecha, ¿sí?, son todos los números primos que vamos a utilizar. Que lo aprendimos en la criba de Aristóteles. Entonces, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, etc. ¿Sí? Significa que acá voy a tener que utilizar solamente estos números en este lugar. Vamos a empezar. Fíjense, 6 y 8. Empiezo por el número 2. ¿Están en la tabla? Sí. Entonces voy a hacer este procedimiento. 6 dividido 2 me va a quedar 3. 8 dividido 2 me va a quedar 4. Al tener esto, voy a seguir utilizando el 2 hasta que desaparezca un múltiplo de 2 del lado izquierdo. Entonces, voy a utilizar 2 de vuelta porque divide al 4. Pero divide al 3, no. Entonces al 3 lo voy a bajar de la misma manera. 4 dividido 2, 2. Como acá sigue habiendo un 2, voy a dividir otra vez por 2. 2 dividido 2, 1. Y terminó esta parte. Pero el 3 no se puede dividir por 2, por lo cual baja igual. Como acá me quedó un 3 y un 1, el próximo número primo que yo tengo es el 3. Entonces, el único número que puede dividir al 3 es el 3. Fíjense, 3 dividido 3, 1. Y terminó la ecuación. A partir de ahí yo ya pude descomponer los factores primos del 6 y el 8. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es multiplicar todos los números que están en la derecha, que son los factores primos, y ahí me daría el MCM. Fíjense, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, que es el número que estoy buscando. ¿Y cómo se escribe el resultado? Entonces, mínimo común múltiplo entre el 6 y el 8, que va entre paréntesis, el resultado es 24. Entonces, así de fácil es encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números. Bien, vamos a hacer un ejemplo más, que es el que me va a ayudar con un ejercicio que ustedes tienen en el trabajo práctico. Y es el siguiente. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 8, 15 y 18. Entonces, fíjense, si lo hacemos por el primer método, que es buscar todos los múltiplos, ¿sí? 8 por 1, 8, por 2, 16, me van a dar muchos números, por lo cual me va a llevar mucho tiempo. En este caso necesito utilizar el MCM por el procedimiento matemático de descomposición de factores primos. Entonces hacemos esto: 8, 15 y 18. Marcamos el procedimiento. Empezamos a utilizar la descomposición de números primos. Entonces, acuérdense de este lado sí o sí tiene que ir factores primos, no pueden ir otros números. Entonces, ahora empezamos a resolver. Comenzamos con el número 2 porque es el número más fácil, porque es un número par. Entonces, 2 divide al 8, sí, entonces me va a quedar 8 dividido 2, 4. Al 15 no lo puede dividir porque es un número impar, entonces al 15 lo bajo de la misma manera. Bien, 18 dividido 2, 9. ¿Qué pasa? Yo acá me quedo el 4, el 15 y 9, por lo cual tengo que seguir buscando. Hay un número par, entonces me sirve el número 2. 4 dividido 2, 2. 15 no se puede dividir entre 2, entonces lo bajo lo mismo. 9 no se puede dividir entre 2, bajo el mismo resultado. Como acá todavía tengo un número par, puedo dividirlo por 2 de vuelta. 2 dividido 2, 1. Y terminó con esa columna ese número. Entonces bajo el 15 y el 9. Como ya no tengo números pares, ¿sí?, necesito utilizar el próximo número primo, que es el número 3. Entonces, ¿el 15 y el 9 están en la tabla del 3? Sí, por supuesto. Entonces, 15 dividido 3, 5. Y 9 dividido 3, 3. ¿Bien? Tengo que seguir con el 3 porque todavía me queda un número múltiplo de 3. Entonces, 3 dividido 3, 1. Pero el 5, como no es múltiplo de 3, lo bajo de la misma manera. Entonces, esta columna ya terminó y ahora me falta el último procedimiento. El 3 ya desapareció y ahora viene el 5. Entonces, este 5, el único número que lo puede dividir es el número 5. 5 dividido 5, 1. Entonces, al terminar los tres números, yo lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar todos estos números para encontrar el mínimo común múltiplo entre 8, 15 y 18. Multiplico los números que están a mi derecha. Entonces, fíjense, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, acá tengo un 8.
3 por 3, 9. Y me va a quedar un 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir multiplicando esos números. Y para hacerlo sin la calculadora puedo hacer 5 por 8, 40. 40 por 9, 360. Quiere decir que el número que estoy buscando entre estos tres números es el número 360. Y fíjense que es mucho más simple utilizando este método, que es el que buscar los múltiplos de cada uno de los números, porque en algún momento no me va a alcanzar la hoja. En este caso, solamente uso un procedimiento matemático para encontrar el MCM. Bien, ¿qué pasaría si de estos tres números yo necesito saber el MCM entre dos números? Entonces voy a elegir cualquiera de los dos. En este caso, el 15 y el 18. Entonces el 8 lo descarto y busco entre estos dos. Bien, entonces, ahora, como ya tengo todos los números, el primer número primo es 2. 15 no se puede dividir entre 2, entonces baja de la misma manera. 18 dividido 2, 9. Como ya terminaron números pares, sigo con el número 3. 15 dividido 3, 5. 9 dividido 3, 3. Sigo con el número 3 para cancelar esta columna. 3 dividido 3, 1. Y el 5 baja de la misma manera porque no es divisible de 3. Y ahora el único número que puede dividir al 5 significa que es el 5. 5 dividido 5, 1. Entonces ahora el procedimiento para escribirlo, el MCM entre 15 y 18 es la multiplicación de los factores primos. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 por 3, 90. Fíjense que ya obtuve entre dos números totalmente diferentes otro MCM. El MCD, máximo común divisor, es el mayor de los números que divide a otro sin dejar ningún resto. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan entenderlo. Muy bien, vamos a encontrar el MCD entre estos dos números. ¿Qué significa? Lo puedo hacer de tres maneras diferentes como lo hicimos el anterior con el mínimo común múltiplo. Primero buscando los divisores, en este caso, de cada uno de los números. Acuérdense, los divisores del 8 y el 20 como lo descubríamos en los trabajos anteriores, ¿sí? El 8 está en la tabla del 1, está en la tabla del 8, está en la tabla del 2 y está en la tabla del 4. Significa que el número, los divisores del 8 es 1, 2, 4 y 8. Fíjense que ahí solamente tengo 4 elementos, en el otro era infinito. Ahora vamos con el 20. El 20 lo puedo desglosar. Está en la tabla del 1, está en la tabla del 20. Está en la tabla del 2, está en la tabla del 10. Está en la tabla del 4 y por supuesto está en la tabla del 5. Entonces acá voy a tener 6 divisores del número 20. Entonces 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Fíjense, lo único que hice acá es buscar los divisores. Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Buscar el máximo común divisor. ¿Cuál es el número máximo que comparten los dos en este caso? Entonces, fíjense, como son divisores, yo empiezo a partir de acá. ¿Cuál es el máximo? El 1 se repite, el 2 se repite, el 4 se repite y ya estos números no se repite ninguno. Por lo cual, sí, el número que estoy buscando es el número 4. Fíjense, lo único que tengo que hacer es buscar el máximo de los divisores que le corresponden entre el 8 y el 20. Entonces, lo que tengo que hacer es escribirlo. MCD entre 8 y 20, estamos encontrando que es el número 4. Fíjense que a simple vista lo puedo realizar. ¿Cómo lo puedo hacer acá también? Entonces, de la misma manera, busco cuál es el máximo de entre estos dos números. Entonces, el primero que se repite es el 1, es el 2 y el 4. Y después no se repite ninguno más. Por lo cual, el 4 vuelve a ser el MCD. Ese sería el primer caso. El siguiente método es descomponer también utilizando la teoría de conjunto. Entonces, el 8 y el 20. Entonces, 8 es igual a 2 por 4. 4 sigue siendo un número compuesto, entonces es 2 por 2. Bien, acá 2 por 10. El 10 sigue siendo combinado, 2 por 5. Esto significa que tengo todos factores primos de 8 y de 20. Aquí tengo que utilizar el mismo procedimiento anterior, ¿sí? Acá tengo el 8 y acá tengo el 20. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es
cuál es el número que se repite. Entonces, fíjense, un 2, acá tengo otro 2, acá tengo otro 2, acá tengo otro 2. Quiere decir que 2 veces se repite el 2. Entonces, tengo que hacer 2 por 2, que son los que se repiten, lo pongo en la intersección de los dos conjuntos. Pero de este lado, ¿sí?, me va a quedar un solo 2, entonces lo voy a poner de este lado. Y de aquel lado, que en el número 20, me va a quedar el número 5. Como yo estoy buscando el máximo común divisor, es la repetición de los números. Significa que lo único que tengo que hacer acá es multiplicar los dos números que están repetidos. Entonces, 2 por 2, 4. Significa que el MCD de 8 y de 20, 2 por 2, 4. Significa que también puedo utilizar la teoría de conjuntos. Y ahora vamos a ver con el tercer caso, que es descomposición de factores primos. Utilizo el mismo procedimiento anterior. Bien, acá voy a tener que hacer 8 y 20 y descomponerlo en factores primos. Acuérdense de vuelta, factores primos 2, 3, 5, 7, 11, etc. Significa, acuérdense que acá no pueden ir otros números que no sean estos. A partir de acá voy a tener que hacer el mismo procedimiento anterior, pero con una nueva condición. Los dos números estos tienen que estar en una de las tablas que corresponden a factores primos. Entonces, acá hay un 8, acá son números pares, sí. Entonces voy a utilizar el número 2 como factor primo. 8 dividido 2, 4. 20 dividido 2, 10. Al ver estos dos números, el 4 y el 10 siguen siendo números pares, por lo cual puedo utilizar el 2 para ambos números. Entonces, 4 dividido 2, 2, y 10 dividido 2, 5. Pero ¿qué pasó aquí? Acá tengo un 2 y un 5. Estos números no comparten ninguno de estos números. Significa que no están en la misma tabla. Entonces el ejercicio ya terminó en este procedimiento. Significa que ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar lo que me quedó en el lado derecho de la ecuación. Entonces fíjense, 2 por 2, 4. Entonces MCD de 6 y de 8 me va a dar 4. Entonces, ahora a partir de ahí yo puedo resolver de diferentes maneras. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes puedan resolverlo y utilizarlo en los ejercicios anteriores. Vamos a encontrar el máximo común divisor entre tres números, que son el 25, el 15 y el 90. Bien, entonces, a partir de ahí voy a utilizar el método anterior, que es la descomposición de factores primos. Acuérdense los números primos, 2, 3, 5, 7, etc. ¿Sí? Entonces empiezo a buscar en qué tabla se encuentran los tres números ahora. Ya no puedo utilizar cualquiera. Entonces busco en qué tabla están los tres números. Como yo veo estos números, 25, 15 y 90 terminan en 0 y en 5. Entonces, en el único número que se puede encontrar es en la tabla del 5. Entonces, utilizo el procedimiento. Pongo el 5, está en la tabla de los 3 y ahora empiezo a dividir. 25 dividido 5, 5. 15 dividido 5, 3. Y 90 dividido 5, 18. Al tener estos números, ya puedo encontrar que se fueron descomponiendo. Pero ¿qué pasó acá? Veo 5, 3 y 18 no están en la misma tabla de un número primo. A ver, supongamos el 18 y el 3 están en la tabla del 3, pero no el 5. ¿Sí? Entonces ya no puedo utilizar otro procedimiento. Entonces, como acá ya no puedo hacer más nada, terminó el ejercicio. Por lo cual, el MCD de estos tres números, ¿sí?, que sería, que lo tengo que poner entre paréntesis, 25, 15 y 90, es el número 5, que es el número que me quedó en factores primos. Con esto hemos visto la teoría de MCM, mínimo común múltiplo, y máximo común divisor. Bien, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.